Bienvenidos a esta ponencia que hemos denominado Enseñanza de la Matemática a Personas con Discapacidad Visual en el marco de la segunda jornada virtual de intercambio de experiencias en educación. Mi nombre es Angélica María Martínez y estoy bajo la tutela del doctor Freddy González. Ambos trabajamos en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el núcleo Instituto Pedagógico Rafael Alberto Escobar Lara de Maracay y al unísono en el Núcleo de Investigación en Educación Matemática, doctor Emilio Medina. Este trabajo tiene una situación de interés que abarca distintos aspectos. El internacional, porque ya muchas estancias de alguna manera están abriendo camino o lo han abierto en relación a atender educativamente a personas con discapacidad o con necesidades educativas especiales. Uno de estos previos se encuentra enmarcado en el informe Warnock, que se da en 1978 a través de una comisión específica que se reúne en Londres y que fue precedida por Mary Warnock. Allí se redactan 19 capítulos en los cuales se amplía lo que se llama la educación especial y se trabaja mucho con el término de normalización, hasta qué aspecto alguien es normal o no, sabiendo que todos somos diferentes de alguna manera, y aboca mucho a que un educando, independiente de sus necesidades, sea atendido en la escuela y que se abra pues un poco más esto de que hay unas escuelas para unos y unas escuelas para otros. Esto va a revertir más adelante, en 1990, en una reunión que se da en Yantain, Tailandia, auspiciada por la UNESCO, o sea, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la que se enmarca, vamos a decir, como una tendencia o un movimiento de la educación para todos. Normalmente va bajo las siglas EPT y que pues nos habla de oportunidades para el educando sin límites y que abarque áreas de conocimiento más allá que solamente las científicas, sociales, etcétera. ¿Por qué? Porque el aprendizaje debe llevar a la vida, debe llevar a que el individuo se pueda desenvolver en la cotidianidad. Y de allí, de alguna manera, ir excluyendo el término de segregación. Esto a su vez revierte en lo que más adelante, en el 2009, se va a denominar de educación inclusiva, que va a amparar a atender a las personas independientemente de su condición, pero a su vez a que nuestras instituciones no sean quienes generen la discapacidad, porque la discapacidad también se genera por las barreras, a veces arquitectónicas o de índole personal, ya sea porque un profesor no está bien documentado, bien formado para una atención específica a una persona con una condición, o porque el aula o el resto del ambiente o cualquiera que participe de la comunidad educativa no está preparado para una atención a la persona con sus condiciones. Entonces, esta educación inclusiva tiene que ver con esto. Por lo tanto, a nivel nacional también nos aboca porque prácticamente hacemos parte de un sistema educativo en el cual también estas personas tienen derecho a ingresar. Y ya en el 2009, la Ley Orgánica de Educación nos empieza a hablar en el artículo 6 de tener acceso al sistema educativo cualquier tipo de persona, sea con necesidades educativas especiales o con discapacidad. Y el Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria toma también en el 2009 8 medidas para materializar positivamente el ingreso de personas con discapacidad a la universidad. Esto implica que por lo menos se considere el 1% de ingreso de educandos con alguna condición a la parte universitaria y que se haga muy posible su acceso. Años anteriores, en el 2002, ya González también rompió un poco los esquemas de lo que antes era un aula, a la cual pues se tenía la idea de que el aprendizaje era de parte de un docente hacia el educando. Y él habla más bien de que el aula es una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque allí es un ambiente tal que se da un encuentro de conocimientos, es decir, hay un intercambio de saberes donde
todos participan y todos se fortifican en ese conocimiento, tanto el educando como el docente. Y esto ya habla un poco de romper barreras. Ya a nivel particular en la UPEL Maracay, pues esto también repercute y tenemos el ingreso de educandos con discapacidad a partir del 2000 y en el 2008 fue muchísimo más evidente, a tal punto de que a partir de este año se da una atención en el área de estadística a educandos ciegos y esto repercute en el departamento de matemáticas, quienes hacemos parte allí, vida en el departamento, pues no estábamos preparados para asumir este reto. En lo que concierne a quien expone este tema, pues me vi en la necesidad de atender un poco más a estas personas más allá de lo que yo había sido formada. Y esto involucró, bueno, tomar lecturas aparte, prepararme, buscar información, ampliar mis actividades normales con mis estudiantes, en fin, mostrarme un poco abierta a eh, a esta nueva situación laboral que se me presentaba. Y de esta experiencia prácticamente va surgiendo este mismo trabajo. Y dicha experiencia también sirvió para que ahondara un poco más y entrara en la formación de docentes que entran al programa de educación especial. Pero dándome cuenta que aquellos estudiantes también de educación matemática tenían también temores en el aspecto de lo que a futuro ellos iban a tener que llevar en la práctica cuando tuvieran que atender a una persona con discapacidad. Entonces, bueno, de alguna manera esto de formar a los docentes en, en el campo tanto de la matemática como de la educación especial me lleva a mí a algo que de alguna manera me fortalecía un poco y era el hecho de que había hecho una maestría previamente y que actualmente también estoy haciendo el doctorado y el campo investigativo me daba bases para tomar esto en consideración como un eje de investigación. Ya de por sí la matemática como ciencia sabemos que propicia muchos aspectos en la formación de un individuo, aspectos que van desde el desenvolvimiento que él tendrá en su cotidianidad como en el propio desarrollo cognitivo de la persona. Y obviamente en educación especial también va a repercutir. Ya Carabús en el 2012 lo decía, acreditando la enseñanza de la matemática, el desarrollo de la comunicación, el lenguaje, el juicio crítico, el sentido común, el razonamiento lógico y, de acuerdo a aportes científicos, la configuración hasta de conductas. Entonces, de alguna manera, el interés estaba dado tanto en la formación docente como el hecho propio de la matemática en lo que podía revertir para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en personas con discapacidad. Obviamente esto generó ciertas inquietudes, entre ellas qué se requiere para enseñar matemática en el contexto de la educación especial, cuáles estrategias y recursos propician el aprendizaje de la matemática en el contexto de la educación especial y en particular a educandos ciegos, cómo deben ser usados estos recursos didácticos, cómo se preparan los profesores que enseñan matemática para atender a educandos con discapacidad visual. Bueno, tratando de responder un poco a estas inquietudes y a todo lo que he mencionado anteriormente, el objetivo de este trabajo es describir algunos aspectos de la enseñanza de la matemática a educandos con discapacidad visual gracias a las experiencias personales adquiridas en la propia labor docente al tratar contenidos matemáticos tanto en la formación de docentes de educación especial y de matemática, así como de estudiantes ciegos o baja visión. Bueno, previamente pues tuvimos que hacer un recorrido teórico conceptual y en ese recorrido hemos tenido varios aspectos importantes. Sin embargo, vamos a resaltar algunos. Uno de ellos, el dado por Donald Chon, a través de lo que él denomina el profesional reflexivo. Estamos muy abocados a que este tipo de trabajo tiene que partir del concepto que Donald Chon nos propone como aquello en el cual un profesional ve su modo de actuar, lo valora y a través de lo que él rescata, de ese valorarlo, también surge el rescate de un conocimiento que enriquece aún su propio desempeño.
Un verdadero profesional reflexivo, según Chon, es aquel que sabe enfrentarse a problemas de naturaleza práctica, es decir, sabe enfrentarse a su cotidianidad. Y esa cotidianidad tiene que ver con una práctica profesional que, haciéndola en forma reflexiva, va a conllevar a la construcción de un tipo de conocimiento desde las acciones. Y obviamente, pues esto ¿por qué sucede? Porque las situaciones que se le presentan a un docente una vez que sale de su escolaridad, de su formación inicial, prácticamente van a ser situaciones de una especificidad y de complejidad muy diferente a la que adquirió teóricamente y que por lo general son únicas. El hecho de las implicaciones que trae para él, que van a ser el generar acciones nuevas, son las que se deben rescatar y las que de alguna manera Chon dice que implican un nuevo conocimiento y que va a ser cíclico porque ese nuevo conocimiento se va a seguir reformando y va a seguir generando un mejor profesional. Si rescatamos este tipo de acción reflexiva dentro de la práctica que va adquiriendo el profesional, tenemos mucho más garantía de que podemos hacer un trabajo mucho mejor en cuanto a atender a una persona con discapacidad. Por eso tomamos este referente como muy importante en nuestro trabajo. También, bueno, nos hemos abocado a describir qué es una discapacidad visual. Para esto comenzaríamos diciendo que hemos tomado lo que la Organización Mundial de la Salud en el 2009 a través de la CIF, es decir, la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, nos menciona como aquel aspecto que tiene que ver con el funcionamiento ocular porque afecta el sentido de la vista, tanto en lo que se considera la agudeza visual, que es prácticamente la percepción de los detalles a cierta distancia, y el campo visual, que tiene que ver con la visión periférica, es decir, con lo que es perceptible ante el ojo. Estos dos aspectos se evalúan y tienen cierta valoración que hace posible decir en qué forma la persona tiene su discapacidad visual. Ahora, causas que generan una discapacidad visual pueden ser de orden biológico, congénito, hereditario, enfermedades, accidentes, como hasta por la misma edad, por el hecho de longevidad o por el deterioro propio del organismo, que hace que en algún momento la visión pues requiera de otros instrumentos como lentes o llegue al punto en que no tengamos posibilidad de ver, en el caso pues ya de deterioro. Pero hay otras personas que lo adquieren, como acabo de decir, ya sea por situación congénita, biológica, es decir, que desde nacimiento ya vienen con una condición visual diferente. Para hablar de esa diferencia visual, entramos a una especie de clasificación debido a lo que mencioné antes, su agudeza visual o el campo visual. En esa clasificación entra lo que se denomina baja visión o deficiencia visual y el caso ya extremo de ceguera, que es cuando no existe ninguna forma de ver algo. O sea, en el caso de ceguera se habla de que la persona tiene, si acaso, una leve sensación de luz y prácticamente no determina figuras o formas. Sin embargo, bueno, en el campo educativo, la discapacidad visual debe también considerar dos aspectos importantes que hacen parte de la discapacidad visual. Una, lo que se llaman las tiflotecnologías, que vienen a ser el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento de materiales tecnológicos, ya sea, por ejemplo, el uso de computadoras, lupas, equipos de grabación, o programas específicos como el JAWS, que sirve para lectura propia de documentos en el sistema Windows, o el ORCA, que hace la misma función pero para sistemas bajo Linux. Y el otro sistema que es propio e importante activar en una persona con discapacidad visual es el sistema áptico. Según Ballesteros, este sistema es prácticamente un sistema experto, activo, porque de alguna manera hace referencia a la acción o relación que tiene nuestro tacto
a través de una información táctil y sinestésica. La táctil pues tiene que ver más con la estimulación que tenemos de contacto de la piel con un objeto, mientras que la sinestésica se ve o se da gracias al movimiento que tenemos corporal alrededor de un objeto. Por ejemplo, cuando con las manos rodeamos un objeto para saber qué tan grueso es, qué tan alto es, qué otras características tiene el objeto, que no solamente por un tacto simple lo obtenemos. Por eso es que en el sistema áptico hablamos de que es activo porque requiere el movimiento de otras partes del cuerpo, normalmente son las manos, y de allí que se diga que las manos son como los ojos de una persona con discapacidad visual. A raíz de hablar de este sistema áptico, vemos la necesidad de tocar dos aspectos importantes que teóricamente ya existen y que posibilitan la activación de este sistema. Uno es el método Constance, que también es llamado lenguaje del color, que fue creado por Constanza Bonilla Monroy y que habla de él a partir del 2004 en Barcelona, en el cual identifica los colores a través de relieve de líneas. Ella traza líneas rectas para el amarillo, indicando lo que equivale al sol, porque el sol, bueno, normalmente se simboliza con líneas. En el caso del azul, hace líneas onduladas, porque normalmente pues, lo identificamos de esa forma, mientras que el rojo se identifica con el fuego y suele ser a su vez eh, dibujado o cuando nos referimos a él como si fueran líneas en zigzag. Ella toma estas ideas de ese movimiento de objetos de la naturaleza y hace entonces líneas rectas para el amarillo, onduladas para el azul y en zigzag para el rojo. La combinación de estos tres colores que son primarios generan otros colores, como en el caso de ustedes allí del verde, que es la unión de una línea recta con otra ondulada, es decir, mezcla de amarillo con azul. Así hace toda una cronometría a través de esto que se llama el lenguaje del color, y una persona ciega a través del tacto toca esas líneas y puede determinar en qué color se encuentra el objeto que está tocando. El otro aspecto teórico es el sistema Braille, que para conocerlo, pues obviamente nos remitimos a su origen, que fue creado por Louis Braille, un joven que queda ciego a partir de los 3 años, nace en Francia, vive en el siglo XIX, y que cuando entra a estudiar en la primera escuela que existió en Francia para jóvenes ciegos, se entera que hay un uso de puntos en relieve por Charles Bavier y él lo adapta de tal manera que queda conformado en 6 puntos colocados en 2 columnas, cada una de 3 puntos. Esos 6 puntos tienen una medida tal que abarca la yema del dedo. La combinación de esos 6 puntos nos lleva entonces a 64 posibilidades que, bueno, las tenemos en un cuadro donde las 10 primeras usan los 4 puntos superiores y de allí van las letras A hasta la J, que más adelante en matemática también van a representar del 1 hasta el 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 0. Esta primera signografía en braille queda corta para el campo matemático y de hecho se dan ciertas disputas a nivel internacional de cuáles entonces serían las adaptaciones para la matemática. Entre algunas disputas a nivel de la lengua castellana, tuvimos a Argentina y a España con diferencias y se logra un código matemático unificado, CMU, en Uruguay en el año 1988, gracias a, vamos a decir, un encuentro que se dio, o una reunión que se dio de imprentas de braille de los países de habla hispana, y en 1987 esta reunión logra sintetizar entonces símbolos propios del braille para matemática, y es a partir de 1988 que se pone en vigencia. Para consultar parte de esto, bueno, pueden encontrar un libro llamado Notación Matemática Braille de Juan José de la Barca, que está libre en internet. En cuanto a aspectos metodológicos de este trabajo, bueno, hace parte de un estudio macro de carácter doctoral, donde tenemos en consideración lo que denominamos EMEI, que es
vamos a decir, un sistema que unifica tanto la educación matemática, la educación especial y la educación inclusiva. Y en este sistema vemos una sinergia entre estos campos. ¿Por qué una sinergia? Porque uno alimenta al otro y viceversa, y entre ellos hay una conexión en la cual se ve la necesidad de formar a docentes que atiendan en el campo matemático a personas con discapacidad. Esta investigación es de índole socioeducativa, tiene una perspectiva cualitativa con enfoque fenomenológico e interpretativo. ¿Por qué? Porque las actividades que estamos realizando son en el propio sitio del aula, con personas con discapacidad, con educandos que se están formando en el campo docente, tanto en la educación especial como en matemática. Hemos tenido la necesidad entonces a nivel metodológico de hacer una revisión y análisis documental, con el cual hemos disertado ciertos materiales didácticos para ver desde dónde fue su origen, etcétera, y una observación participante de todas las clases y actividades que hemos realizado a fin de extraer aquellos aspectos importantes en la adaptación propia tanto de los materiales como del contenido matemático para atender a las personas con discapacidad. Entre los aportes y reflexiones, podemos decir que en la parte del aula hemos tenido con los estudiantes de educación especial considerar el mejoramiento de conocimientos matemáticos, la búsqueda de estrategias y recursos, y elaborar nuestros propios materiales. Por el lado de estudiantes ciegos, se ha considerado un trabajo en equipo, es decir, es consultar a nuestros colegas en el programa de educación especial, a aquellos que también trabajan en el CAIDB, que es el Centro de Atención Integral de Deficiencias Visuales que funciona aquí en Aragua, el adaptar estrategias. Por lo tanto, fue requerido escribir documentos en braille, saber manejar y grabar audio, CD, etcétera, con programas como los que mencionamos anteriormente, el JAWS, hacer gráficos también en relieve y materiales que tuvieran que tener relieve por el hecho de generar o activar de alguna manera este sistema áptico que ya habíamos mencionado. A su vez, bueno, conocer otros instrumentos, como por ejemplo la máquina Perkins, o como ven en la imagen del lado, el propio materiales que se fueron elaborando que al tacto permitieran hacer diferenciación en áreas, como para el caso de la estadística. Ahora bien, entre los materiales que nos vimos necesario hasta este momento trabajar, uno son los bloques lógicos, que su origen pues se debe realmente a William Hall, aunque el nombre viene más por Zoltán Paul Dines, un húngaro que le da pues más tratamiento a este material y que lo va dando a conocer más. Realmente este material está conformado por 48 piezas sólidas que se diferencian en color, en grosor, en forma y en tamaño. Y para su elaboración pues consideramos muchos aspectos matemáticos. En más, se tocó trabajar con instrumentos propios como el compás, reglas, etcétera, para casos como la construcción de los triángulos, que tenían que ser triángulos equilaterales. En esa construcción tuvimos que hacer adaptaciones. Aquí están las 48 piezas, pueden ver en la imagen cómo pudimos adaptarlas considerando la unificación en ellas del método Constance. Entonces, de esta manera, un niño ciego puede participar en el trabajo con este material porque lo va a diferenciar en cuanto a color, cosa que antes no podía hacer si no hubiera tenido esta adaptación. Por otra parte, también incorporamos las llamadas fichas o cartas de atributos, que permiten hacer una serie de actividades de clasificación y de interacción con el material, que dinamizan mentalmente al niño y le propician los aspectos lógico-matemáticos de base, como clasificación, ordenación, seriación, etc. Tan es así que algunas actividades, por ejemplo, de clasificación, donde tenemos una ficha que, fíjense cómo está adaptada, tiene el sistema braille, decir, no cuadro, y en visual vemos el cuadro tachado, tiene una muestra en la parte superior derecha indicando la posición o la correcta manera de colocar la ficha para que sea más fácil su lectura, y el niño, de entre todas las piezas,
va seleccionando cuáles no presentan esta característica. Como ven al lado, hay una figura que rodea a triángulos, círculos, rectángulos, pero en ningún momento hay un cuadrado porque la selección que se hizo fue la adecuada. Otra manera de actividad era tomando varias fichas de los bloques lógicos para generar nuevas formas geométricas y denominarlas según sus características. Otro material que nos vimos abocados a trabajar fue el geoplano, cuyo origen pues se debe a Caleb Gateño, quien publica parte de este material en su libro La enseñanza de las matemáticas en 1961. Es un material que está elaborado generalmente en madera y es en forma de cuadrado, donde se colocan clavos, pinchos, pivotes, salientes, que van a tener una distribución de manera que generan distintos geoplanos. Un ortométrico cuando es en forma de cuadrícula, otro circular porque da la forma de una circunferencia y otro isométrico porque genera una trama triangular. Allí mismo deben haber hilos, gomas, etcétera, para formar las figuras. En su construcción, la distribución de los clavos nos vimos también abocados a hacerlos manualmente. Aquí vemos cómo se hizo el isométrico brevemente, que fue la construcción de un hexágono regular y después traspasar por medio del compás el resto de puntos. Así tendríamos perfectamente una trama de triángulos equiláteros. Ahora, las adaptaciones que le pudimos dar a este geoplano fue que hicimos uno en bajo relieve, es decir, en vez de tener pivotes externos, se le hacían, eran orificios para incrustar los pivotes, pero a su vez se le hizo el trazo de dos ejes a través de dos surcos que confluían en un punto central. De esta manera, este geoplano sirve a su vez para el tratamiento de lo que es el plano cartesiano y conseguir aquí coordenadas ubicando puntos como el 2, menos 2, sabiendo que el 2 es 2 a la derecha y el menos 2, 2 hacia abajo, en consideración al eje horizontal y vertical que ya tenemos allí. Esto, bueno, permitió temas de graficación y no solamente de construcción de figuras. Otras actividades que tuvimos con el geoplano fueron diferenciación de polígonos, bueno, cuyo objetivo era determinar diferencias entre polígonos según las partes y características, dándoles primero las piezas o figuras con los elásticos y que tocaran y vieran a través del tacto qué figura se generaba. Otra era buscar el área de un polígono, que también por tacto era muy fácil, siempre y cuando se identificara que un cuadrado mínimo era una unidad de área y a partir de allí podíamos generar el valor completo del área. Más adelante se hablaba de las fórmulas que correspondían al área de figuras como triángulos, rectángulos, cuadrados, para que ya se pudiera hacer más sistematizado esto, pero que lo vieran previamente en una construcción en el geoplano. Otro material que vimos necesario trabajar fue el abaco japonés, cuya, vamos a decir, transformación empieza desde el abaco chino y que el japonés queda conformado es por 5 piezas, es decir, 5 cuencas que van en un eje vertical, solo que las 5 cuencas quedan divididas o separadas por un eje horizontal central, de manera que una pieza queda en la parte superior de ese eje y 4 en la parte inferior. La que queda en la parte superior va a tener un valor de 5 unidades, mientras que las cuencas de abajo van a representar el valor de una unidad. Como notarán en la parte inferior, tenemos la formación desde el 0 hasta el 9 en este ábaco, que se forma un número siempre y cuando las piezas vayan hacia el centro, es decir, queden en la barra central. Si se quiere hacer el número 7, se baja la pieza superior con 2 inferiores, es decir, el 7 sería la suma de 5 más 2. A partir de todo esto, bueno, hacemos una iniciación para la persona con discapacidad haciendo nuestros propios ábacos en lo que se llama ábaco Kramer, que es la adaptación del soroban, pero colocándole un soporte intermedio entre las piezas, las cuencas y la base. Recibe este nombre
por Tim Kramer, que trabajaba en la División de Servicios de Rehabilitación para Ciegos en Kentucky, Estados Unidos, y que en 1962 elabora este tipo de ábaco. Él lo hace porque él también es una persona ciega y se ve en la necesidad de hacer este trabajo. Curiosamente, con anterioridad se sabe que también hubo otra persona que hace este ábaco en Brasil, que fue Joaquín Lima de Moraes en 1948, también es una persona con discapacidad visual. La diferencia es que Moraes trabaja con un ábaco de 21 ejes, mientras que Kramer trabaja con uno de 13. Pero a su vez Kramer lo populariza y comercializa este tipo de ábaco y por eso se le conoce más con este nombre. Nosotros elaboramos entonces nuestros propios ábacos con materiales que tenemos al alcance, pero vimos la necesidad de que este tipo de material no puede quedar ajeno a el uso de del trabajo con otros materiales como la caja numérica y bueno, adaptar también otra vez el braille porque saber el manejo de una caja aritmética requiere también el conocimiento de braille. Por lo general estas cajas aritméticas eh, se prestan para hacer las operaciones básicas en forma tradicional como lo haría una persona vidente. Ahora, junto con esto también trabajamos la mano, de manera que si estamos con un niño para que adquiera mejor el conocimiento de que una pieza superior vale 5, la hacemos equivaler al puño de la mano. En el puño vemos que hay un 1 representado por esa pieza de arriba, pero está conformado por 5 dedos. Así que el mismo 7 que mencioné ahorita sería la unión del puño más 2 dedos de la otra mano, que es lo mismo que la pieza superior más 2 deditos, que serían las dos piezas de abajo. Ahora bien, tuvimos que también averiguar sobre operaciones básicas en este tipo de ábaco, empezando con adiciones simples, donde no hay requerimientos de conversión, simplemente es un movimiento normal de las piezas, y está el otro que son adiciones complejas donde requiere conversión y para esto tendríamos que usar una tabla similar a la que presentamos aquí a continuación, donde el 7, por ejemplo, puede ser la conversión de sumar 10 en una columna, mientras que en la siguiente se restan 5 y se suman 2. O sumar en una columna 10 y en la inmediata derecha restar 3. Bueno, esto requirió realmente un trabajo muy minucioso porque a su vez, como pasa en las ediciones, también pasa en la sustracción. Hay también sustracciones simples como sustracciones complejas. En conclusión, prácticamente pues hay mucho por seguir aprendiendo y construyendo, sin embargo podemos decir que resulta evidente que para muchos de los estudiantes que ingresan tanto a la especialidad de matemática como a la educación especial, sus expectativas son muy altas en atender a personas con discapacidad y más con discapacidad visual. Por otra parte, el plan de formación de los docentes no está considerando unas asignaturas que le permitan una atención idónea a personas con discapacidad o educandos con discapacidad. Remitimos entonces de alguna manera, por un lado, considerar las necesidades propias de formación del docente, como es replantear el programa de matemática con el cual ellos se forman, buscar estrategias y recursos adecuados para las personas con discapacidad en el campo de la matemática, implementar talleres de formación, etc. Y en segundo, propios de la enseñanza de la matemática, hacer adaptaciones curriculares, considerar la disposición del docente, el apoyo de familiares, etc. Por el momento, trabajos como este van cerrando la brecha entre la formación que requieren quienes atienden el componente matemático para educandos con discapacidad visual, como el propio aprendizaje de la matemática. Y bueno, el trabajo entre pares y asociado con otras instancias y con familiares garantiza el cumplimiento de objetivos relacionados a la prosecución de educandos que de alguna manera tienen condiciones especiales. Finalmente, debe tener un alto grado de sensibilidad el profesional que desea comprometerse en el campo educativo, mucho más aún si aspira a atender a una persona con discapacidad. Bien, estos son algunos referentes con los cuales hemos hecho este trabajo y de último, pues vale la pena hacer esta reflexión. Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender, más en el campo
en el cual vemos la matemática y la educación especial. Muchas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier inquietud si nos escriben a los correos que dejamos en esta presentación. Gracias de nuevo.